Imagina descubrir una civilización perdida de la que apenas se sabe nada. ¿Te imaginas lo emocionante que sería explorar un lugar así? Esta es la historia de la Atlántida, un lugar legendario que ha sido tema de conversación durante siglos. Pero, ¿qué es exactamente la Atlántida? ¿Cómo ha influido en la cultura y la ciencia a lo largo de la historia? Vamos a descubrirlo juntos. La historia de la Atlántida se remonta a la antigua Grecia, donde el filósofo Platón la mencionó por primera vez en sus diálogos Timeo y Critias. Según la leyenda, la Atlántida era una isla rica y próspera que desapareció misteriosamente en un solo día y una noche. Desde entonces, muchos han tratado de encontrar la Atlántida, algunos en serio y otros en broma, pero su legado ha trascendido los siglos. Según la descripción de Platón, la Atlántida era una gran isla ubicada más allá de las columnas de Hércules, que algunos identifican con el estrecho de Gibraltar. La isla era rica en recursos y estaba habitada por una civilización avanzada, que había desarrollado una tecnología y cultura superiores a cualquier otra de su época. Sin embargo, la Atlántida fue castigada por los dioses debido a su arrogancia y corrupción, y fue sumergida en el océano en un solo día y una noche. Los únicos supervivientes fueron aquellos que habían logrado escapar en barcos y habían fundado nuevas ciudades en otras partes del mundo. La historia de la Atlántida ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunos historiadores creen que la leyenda de la Atlántida podría haber sido inspirada por la destrucción de la civilización minoica en la isla de Creta, que fue devastada por una erupción volcánica y un tsunami en el siglo XV a.C. Otros argumentan que la Atlántida podría haber sido una referencia a la civilización de Tartesos, una cultura misteriosa que floreció en la península ibérica durante la Edad del Hierro. Sin embargo, a pesar de muchos intentos, nunca se ha encontrado evidencia concreta de la existencia de la Atlántida en ninguna parte del mundo. Para entender mejor la historia de la Atlántida debemos conocer algunos conceptos clave, como la teoría de la evolución y la teoría de la deriva continental. Estos conceptos nos ayudarán a entender cómo se formaron los continentes y por qué algunos lugares pueden haber quedado sumergidos bajo el mar. Aunque no hay pruebas definitivas de la existencia de la Atlántida, muchos científicos e historiadores han tratado de encontrarla y descubrir sus posibles raíces. Recientemente, los arqueólogos han descubierto ciudades sumergidas que podrían estar relacionadas con la Atlántida, lo que ha aumentado el interés en el tema. A pesar de que la historia de la Atlántida sigue siendo objeto de fascinación popular, la mayoría de los historiadores y arqueólogos no creen que haya existido una civilización perdida en el Atlántico, como se describe en la leyenda. La mayoría de los expertos en la materia consideran la historia de la Atlántida como un mito o una leyenda, en lugar de un hecho histórico. Esto se debe a la falta de pruebas arqueológicas y científicas que respalden la existencia de una civilización avanzada que habría desaparecido repentinamente en el pasado. Además, muchas de las teorías que se han propuesto a lo largo de los años para explicar la existencia de la Atlántida carecen de evidencia científica sólida. Algunas de estas teorías incluyen la idea de que la Atlántida fue destruida por un terremoto o un tsunami, o que la civilización habría sido destruida por una invasión extraterrestre. Sin embargo, algunos arqueólogos y geólogos continúan investigando la posibilidad de que haya existido una civilización antigua avanzada que se haya perdido en el mar. Por ejemplo, algunos científicos han explorado la idea de que la Atlántida podría haber estado ubicada en el Mediterráneo oriental, en la era de la isla griega de Santorini, que fue destruida por una erupción volcánica en el siglo XVII a.C. Aunque todavía no hay pruebas concretas de la existencia de la Atlántida, la leyenda sigue siendo un tema de interés y especulación para muchos investigadores y aficionados a la historia. Aunque la Atlántida sigue siendo un misterio, su legado ha influido en la cultura y la ciencia a lo largo de la historia. Se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de lo desconocido y ha inspirado la creación de numerosas obras de arte, literatura y cine. Además, ha impulsado la investigación en campos como la arqueología, la geología y la oceanografía. A medida que avanza la tecnología, es posible que se descubran nuevos hallazgos relacionados con la Atlántida. Además, la investigación en campos como la geología y la oceanografía podría ayudarnos a entender mejor cómo se formaron los continentes y cómo se producen los desastres naturales. En cuanto a las perspectivas futuras, es difícil predecir hacia dónde se dirigirá la investigación sobre la Atlántida en los próximos años. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los expertos en la materia no creen que haya existido una civilización perdida en el Atlántico, como se describe en la leyenda. Sin embargo, es posible que los avances en la tecnología y la arqueología puedan arrojar una nueva luz sobre el tema. Por ejemplo,
Algunos científicos están utilizando tecnología de mapeo submarino de alta resolución para explorar el fondo marino en busca de pruebas de la existencia de estructuras y artefactos antiguos. Además, algunos expertos en la materia creen que la historia de la Atlántida podría seguir siendo un tema de interés cultural y académico en el futuro. La leyenda ha inspirado obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos, y es posible que siga siendo una fuente de inspiración para los creativos en el futuro. En resumen, aunque no se espera que la investigación sobre la Atlántida proporcione pruebas concretas de su existencia, es posible que la tecnología y la cultura sigan impulsando la investigación y el interés en el tema en el futuro. Además de la fascinante historia y leyendas que rodean a la Atlántida, existen algunos puntos interesantes que pueden atraer al espectador. Por ejemplo, muchas personas han tratado de encontrar la ubicación real de la Atlántida a lo largo de los años, y se han propuesto diversas teorías sobre dónde podría estar situada. También es interesante considerar cómo las teorías sobre la Atlántida han influido en la cultura popular, desde la literatura y el cine hasta los videojuegos y la música. La influencia de la leyenda en la cultura popular. La historia de la Atlántida ha sido una fuente de inspiración para la literatura y el cine, y otras formas de arte. Por ejemplo, la película animada de Disney, Atlantis, El Imperio Perdido, se basa en la leyenda de la Atlántida, y ha sido muy popular entre el público. También hay muchos libros y cómics que exploran la idea de una civilización perdida en el fondo del océano. La teoría de que la Atlántida podría estar ubicada en América del Sur. Algunos expertos en la materia creen que la Atlántida podría haber estado ubicada en América del Sur en lugar del Océano Atlántico. Esta teoría se basa en pruebas arqueológicas y geológicas que sugieren que una civilización avanzada existió en la región hace miles de años. La posible conexión con otras leyendas antiguas. Algunos investigadores han explorado la idea de que la leyenda de la Atlántida podría estar relacionada con otras historias antiguas de civilizaciones perdidas, como la historia del diluvio universal en la Biblia. Esta teoría sugiere que estas historias podrían ser una forma de transmitir conocimientos y enseñanzas antiguas de generación en generación. La influencia de la leyenda en la filosofía y la espiritualidad. Algunas personas han utilizado la leyenda de la Atlántida como una forma de explorar ideas filosóficas y espirituales. Por ejemplo, algunos creen que la Atlántida era una sociedad avanzada que vivía en armonía con la naturaleza y que podemos aprender lecciones importantes de su desaparición. Otros han utilizado la leyenda como una metáfora para explorar temas como la destrucción ambiental y la caída de las civilizaciones. Otro punto interesante es que la idea de una civilización avanzada que desaparece sin dejar rastro ha sido recurrente en la historia de la humanidad. ¿Por qué nos atrae tanto esta idea? ¿Qué nos dice sobre nuestra propia cultura y nuestros miedos y esperanzas? Estas son preguntas interesantes para explorar en el contexto de la Atlántida y su legado. Si bien la historia de la Atlántida es fascinante, también hay controversias en torno a su existencia y ubicación. Algunos académicos argumentan que la Atlántida era simplemente una invención de Platón, o que fue una civilización real, pero no tan avanzada como se describe en los diálogos. Otros argumentan que podría haber una conexión entre la Atlántida y otras antiguas civilizaciones como los mayas o los egipcios. En resumen, la historia de la Atlántida es un tema fascinante que ha cautivado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. Aunque no hay evidencia sólida de que la Atlántida haya existido alguna vez, la idea de una civilización avanzada y misteriosa ha dejado su huella en la cultura y la ciencia. La leyenda de la Atlántida nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestros anhelos y temores más profundos. Y esto es todo por el día de hoy. Dime qué te pareció, y si te gustó recuerda que me puedes dejar un gran like y suscribirte a mi canal, que así me apoyas mucho y puedo seguir mostrándote los confines del universo. Nos vemos. Hasta la próxima.